solo por ti, y eres tú mi deseo. Alabado sea Dios. Adoramos, seguimos en tu Mi presencia, alma reposando en ti cada solo momento, por ti, reposando cada día más en ti. hasta el Oh amanecer. Dios, cuando nuestras fuerzas nos dan, Mi alma arde cuando ya no podemos seguir, oh Dios, solo por ti, nos rendimos ante ti, mi deseo. aunque nuestras fuerzas nos den. Dios, estamos en tu presencia ante ti, dándote el primer lugar de nuestras vidas. Oh Dios, te damos toda gloria y toda honra porque solo tú lo mereces. Nuestra alma te bendice, nuestra alma reposa en ti, oh Dios. ¿Quién como tú, oh Jehová? El que hace maravilla, el que hace milagros. Oramos por la familia de Chile, de Venezuela, del mundo entero, Dios. Oramos por cada nación. Oramos por cada familia, Dios, que puede estar desesperada en este tiempo. Para que tu mano, Dios, nos socorra en todo tiempo. Para que tus brazos de amor nos apriete de amor cada día. Oh, Santo Espíritu, Espíritu Santo, que tu gloria y tu presencia, Dios, llene cada rincón del hogar aquí que está representado y los que nos están viendo por las diferentes redes sociales. Dios, aquellas personas que puedan estar cansadas, enfermas, enviamos la palabra de sanidad, la palabra de sanidad. Enviamos la palabra de sanidad a los hospitales, a cada rincón, oh Dios. Para ti no hay nada imposible. Para ti no hay nada imposible. Oh Espíritu Santo. Te bendecimos, Señor, en todo momento. Gracias, Señor. Muchas gracias, Señor. Aleluya. Aleluya. Wow. Le damos gracias al Señor por esta nueva oportunidad que nos da de estar en este lugar y exponer la palabra del Señor. Qué tremendo es la presencia de Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Dios. En el lugar donde tú estás, te invito a que abras la palabra, la Biblia, en Ageo capítulo 1. Y el tema que quiero compartir en esta mañana, para aquellos que les gustan tomar apuntes, lo he titulado Meditad bien sobre vuestros caminos. Meditad bien sobre vuestros caminos. Donde camino hace referencia a dos cosas muy importantes. Camino hace referencia a mi conducta, nuestra conducta como persona, a mi proceder, mi conducta como esposo, mi conducta como esposa, mi conducta como hijo, mi conducta como trabajador, y por ende eso se va a ver reflejado en la sociedad. Camino hace referencia a eso, a cómo es mi comportamiento. Pero camino también hace referencia a cómo es mi actitud hacia la palabra de Dios.
¿Cómo es mi comportamiento hacia la palabra de Dios? Y recuerda lo que dice Samuel: Dios honra a los que le honran. Si yo honro la palabra de Dios, ella me va a honrar a mí. Y honrar es darle el lugar que le corresponde. Meditar, según el diccionario, es pensar, tomar conciencia, reflexionar con atención un asunto que normalmente tiene relación con nuestras vidas. Meditar es eso, pensar con madurez. Da la idea de sentarme, da la idea a empezar a analizar qué no está bien en mi vida. Y por eso la Biblia me invita a meditar, a pensar con madurez un asunto nuestro, para luego tomar una decisión con respecto a lo que estoy analizando de mi vida, con respecto a lo que estoy analizando de mi conducta, para luego tomar una acción al respecto. Por eso se recomienda, antes de accionar y tomar una decisión, pensar con madurez. Por eso la Biblia nos dice en Ageo capítulo 1, verso 5, meditad bien. Ese bien es eso, maduramente, con sabiduría, sentarme con tiempo para ver qué no está bien en mi vida, para tomar y corregir ese proceder, mi conducta. Y para eso he tomado como referencia el libro del profeta Ageo, el capítulo 1. Se le conoce como el profeta menor Ageo, no porque sea de menor importancia, sino porque su contenido es breve. Apenas tiene 2 capítulos, pero son 2 capítulos muy importantes que a medida que vayamos leyendo el capítulo 1, nos vamos a dar cuenta de realidades que están pasando hoy en la historia. Y nos vamos a dar cuenta y nos van a venir respuestas a las preguntas que hemos tenido nosotros con nuestras vidas. Les recuerdo lo que dijo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 15, en Primera de Corintios capítulo 10. En Romanos dice: porque todas las cosas que se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron. Y a los corintios les dice: todo lo que se escribió para nuestro ejemplo se escribió. Es decir, que si nosotros escudriñamos las escrituras, nos vamos a dar cuenta qué hacía que Dios se sintiera complacido de un pueblo, y qué hacía que los cielos se abrieran, qué hacía que los cielos se cerraran. Hay un dicho o una frase muy popular: un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirlo. Y esto va muy acorde a lo que Pablo decía. Nosotros como pueblo necesitamos conocer las escrituras, indagar para ver qué es lo que hacía que los cielos se cerraran y qué era lo que hacía que los cielos se abrieran. Escúchame con atención, iglesia. Cuando Dios envía su palabra, cuando Dios la envía, como la va a enviar hoy, nos la va a recordar a través hoy en día, cuando Dios la envía es para traer cambio a nuestras vidas. Es para apresurar cambios en nuestras vidas. Es para apresurar cambios en nuestras finanzas. Es para apresurar cambios en nuestro matrimonio. Es para apresurar cambios en nuestras vidas. Es para apresurar cambios en la economía nuestra. Y un ejemplo que tenemos en esa escritura es con Isaac. Dios los prosperó en momentos de crisis. Y si Dios prosperó a Isaac en un momento de crisis, nos puede prosperar a nosotros también. Y los prosperó tanto que fue un hombre poderoso, dice Génesis capítulo 26. Eso es un ejemplo. El apóstol Pablo le dice a su hijo Timoteo: las escrituras fueron inspiradas por Dios y tienen una utilidad. Y la utilidad es que seamos enseñados y corregidos. Y la corrección es producto de ¿qué? La corrección es producto de que usted y yo nos sentemos, meditemos con madurez un asunto nuestro y corregir esa conducta.
¿Cuál es el objetivo de la corrección? Llevarnos a un desarrollo, a una perfección, a una madurez. Ese es el objetivo de la palabra. Dios, cuando nos recuerda su palabra, es para cambiar, es para traer cambio a nuestras vidas en todas las áreas. Es para dar vida, a los huesos secos. Y huesos secos, según las escrituras, son personas sin esperanza. Cuando Dios trae la palabra, cuando Dios nos recuerda su palabra, es para despertar el espíritu dormido. Es para despertar el espíritu dormido, así como lo despertó con Zorobabel, un gobernante, y para despertar el espíritu de Josué o Yeshua, el sacerdote de Judá. Y un espíritu dormido es como un espíritu que está muerto, sin propósito, sin objetivo. No sabemos qué hacer. Hay personas que no saben qué hacer. Hay personas que están en la vida como un zombie, que no hayan a dónde dirigirse, sin propósito. Y cuando Dios nos recuerda su palabra, es para eso, para despertar el espíritu dormido de las personas. Ageo capítulo 1, por favor, verso 1. Profeta menor, como les dije, Ageo capítulo 1, verso 1. Y vamos a desarrollar un poquito ese tema. Nos vamos a dar cuenta, como les dije, nos vamos a dar cuenta de muchas realidades, muchas preguntas que tenemos. Van a venir esa respuesta. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, si pueden subrayar esa palabra, el mes sexto, porque el mes sexto corresponde en el calendario hebreo al mes de Elul. Y en el mes de Elul está previo ante el año nuevo. Y año nuevo es nuevo comienzo. ¿Ya? Año nuevo es nuevo comienzo. ¿Te imaginas comenzar un año nuevo, una nueva relación, un nuevo trabajo o un nuevo día, un nuevo mes con los mismos pensamientos, las mismas conductas que traemos que no son correctas? ¿Te imaginas por un momento eso? Que traigamos patrones o conductas viejas y empecemos un nuevo día, un nuevo trabajo, una nueva relación o un nuevo año con las mismas conductas de antes. ¿Cómo cree usted que serían los resultados? ¿Cómo? Nefasto. No van a ser los más favorables. Vamos a errar al blanco. ¿Y saben qué? Errar al blanco, según las escrituras, es pecado. Y a veces nomás que nos enfocamos a pecados como a las obras de la carne, como celo, adulterio, como asesinar, como mentir, pero errar al blanco es pecado. Y muchas veces no erramos, no damos al blanco, no llegamos al objetivo por las malas decisiones que tomamos. Y tomamos decisiones apresuradas. Porque no nos sentamos a meditar con madurez lo que hay que cambiar. Sino como decimos nosotros muy popular, salga sapo o salga rana. No, sí, vamos a hacerlo, pero no nos sentamos, no meditamos. Y en este mes de Elul, no es coincidencia, Dios envió su palabra. En este mes de Elul, todas las personas debían de sentarse a meditar con madurez. Un asunto que es nuestro para traer cambios. Ageo capítulo 1, seguimos allí. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, hijo de Josadá, sumo sacerdote, diciendo, ojo con esto, porque Zorobabel era gobierno.
Zorobabel era la cabeza de gobierno, era un gobernante. Y Yeshua o Josué, Yeshua está en Esdras, así lo relata Esdras, el capítulo 3. Josué era el sumo sacerdote. Y resulta y acontece que en tanto la cabeza de Estado como la cabeza eclesiástica, según Ageo capítulo 1, verso 14, tenían un espíritu dormido. Los responsables del gobierno y los responsables de dar la palabra tenían un espíritu dormido. Imagínate las dos cabezas con una gran responsabilidad. Imagínate al pueblo cómo estaba. ¿Cómo creen ustedes? Dormidos también. Porque si la cabeza está dormida, el cuerpo también está dormido. Y no saben qué hacer, no saben a dónde dirigirse. Y te acuerdo que tú eres sacerdote también de hogar. Somos reyes y sacerdotes. Y si el sacerdote está dormido, el cuerpo también está dormido. No saben qué hacer. Y ojo con esto, porque hoy día tenemos un problema. Y es que el problema es que el cuerpo no sabe, está reaccionando a movimiento, a destellos. Estamos viviendo de destellos. Por eso es que se levantan movimientos y el cuerpo se dirige a donde están esos movimientos. ¿Por qué? Porque la cabeza está dormida. Y cuando Dios nos recuerda su palabra, es para despertar el espíritu dormido, tanto del pueblo como del sacerdote, como de gobierno. Y Dios quiera que me estén escuchando, cabeza de gobierno ahí. Y cabeza de sacerdocios también, eclesiástica. Por cierto, el nombre de Ageo significa festividad, fiesta. Es decir, que Dios levantó en medio de la crisis a un profeta fiestero, con un gozo. ¿Qué hay en una fiesta? Gozo. Festividad es lo que significa Ageo. Es decir, que el pueblo estaba pasando por una crisis de emociones. Tenían miedo por causa de los enemigos externos e internos también. Nada lo satisfacía al pueblo de Judá en ese momento. Y ojo, como dice el rey Salomón, nada hay nuevo debajo de la tierra, debajo del sol. Los comportamientos son cíclicos. Y hoy día también la gente vive en un mundo de insatisfacción. Nada lo satisface. Vamos un momentico a Esdras, por favor, para que enlacemos Ageo capítulo 1 con Esdras, el capítulo 4, el capítulo 3, los versos 4 y 5. Esdras capítulo 3, verso 11. Y cantaban alabando y dando gracias a Jehová y diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Se estaban echando los cimientos, ellos estaban regresando del exilio babilónico, 70 años tuvieron cautiverio y regresaron. Y cuando regresaron, llegaron súper motivados para reconstruir el segundo templo. Obviamente vinieron pocos. Y fue tanto la emoción que ellos tenían por la reconstrucción del templo. Mira lo que dice el verso 12. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de la casa paterna, ancianos, que habían visto la casa primera, es decir, la que levantó Salomón, que fue una casa gloriosa, había adorno de toda clase, viendo echar los cimientos de estas casas, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban gritos de alegría. Unos lloraban porque se daban cuenta que, comparando las dos casas, la primera y la segunda, se daban cuenta que la segunda era poca cosa lo que estaban construyendo en comparación a la primera. Pero los jóvenes que habían nacido después, ellos estaban jubilosos, gritaban
porque estaban viendo otra vez reconstruir el segundo templo. Y fue tanto el alboroto, fue tanto el júbilo. Miren lo que dice el verso 13. Y no se podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría, de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta de lejos. Mira la alegría que había en el pueblo, que llegó esa alegría a otros pueblos. Y se empezaron a levantar los enemigos de Judá. Y cuando se levantaron los enemigos de Judá, el pueblo tuvo miedo. ¿Y qué pasó cuando el temor invadió? Dice Proverbio que el temor del hombre lo paraliza. Y el miedo se apoderó del pueblo, tanto así que dejaron de construir el templo. Dejaron de construir el templo y el templo se paralizó durante 14 y 18 años. Se paralizó la construcción del templo durante ese tiempo, 14 y 18 años. El temor. Y les recuerdo lo que le dije anteriormente, que las escrituras se escribieron para nuestro ejemplo. Y te voy a decir algo, iglesia. Cuando usted decide empezar a caminar con una conducta basada en la palabra de Dios, se van a levantar hombres, se van a levantar agentes externos para que tú no sigas reconstruyendo, no sigas construyendo en tu templo. Se van a levantar enemigos que van a querer que tú no sigas avanzando. Y ojo con esto, porque muchos se dejan intimidar. Me llama la atención que la palabra fue directa a Zorobabel y a Josué. Zorobabel, el primer líder que salió de Persia después del exilio. Josué, el sacerdote, dos cabezas de estado, dos cabezas importantes. Y como les dije, si la cabeza está dormida, el pueblo también está dormido. Le voy a hablar lo que dice segunda de Pedro, vamos un momentico, segunda de Pedro capítulo 1, verso 19, téngalo allí, porque la Biblia me dice claramente que sin profecía el pueblo vive en desorden. El pueblo vive en desorden sin la palabra profética. Por eso es importante la cabeza de sacerdocio. Porque si no hay profecía, el pueblo vive desenfrenado. Y Pedro dice, el apóstol Pedro dice en capítulo 1, el verso 19, dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual esté bien en estar atento como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día aclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Cuál es la palabra profética? Esta. ¿Cuál es la palabra profética? Las escrituras. ¿Hasta qué? Hasta que el lucero de la mañana salga en nuestros corazones, hasta que se manifieste la verdad, hasta que nosotros esa palabra profética se haga carne en nuestras vidas y nosotros la accionemos, la manifestemos. Sin profecía el pueblo vive desenfrenado. Y Dios levantó a Ageo en medio de esta crisis. Y la palabra fue direccionada a Zorobabel y a Josué. Había un tiempo de crisis. Había tanta crisis que nada, escuchen bien, nada satisfacía a un pueblo. Nada lo satisfacían como a personas, como familia. Siempre estaban queriendo más. Y eso, cuando nada te satisface, vas a vivir endeudado. Te vas a endeudar de tal manera que cuando te vayan a pagar no vas a tener cómo. No vas a ver los resultados de tu trabajo. Ageo capítulo 1, verso 2, por favor. Así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo: este pueblo dice, ¿no ha llegado aún el tiempo
el tiempo que la casa de Jehová sea reedificada. ¿Se acuerdan que se paralizó la construcción durante 14 y 18 años? Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesanadas, y esta casa está desierta. Oye, qué tremendo está esto. Podemos leerlo otra vez. Es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Meditad bien sobre vuestros caminos. Y dijimos que camino era conducta. Entonces podemos decir que hay que reflexionar. Dios estaba enviando una palabra de reflexión para las personas. Hey, miren cómo es su conducta hacia el templo, hacia la presencia de Dios. Escúchame bien, iglesia, y usted que me está viendo. El pueblo sabía que había que reconstruir el templo. La humanidad hoy día, siglo XXI, la humanidad entera sabe que tiene que tener un acercamiento para con Dios. La familia sabe que tiene que tener la presencia de Dios en su vida. La gente sabe que hay que mirar a Dios. Las cosas no están pasando por casualidad. Hay un porqué y lo vamos a ver ahora. Hay un porqué de las cosas, y la familia, el universo, la familia universal saben que hay que buscar de Dios. Saben que hay que detenerse por un momento y buscar de Dios. Pero saben una cosa: el mismo comportamiento de ayer es el mismo comportamiento de hoy. La gente sabía que había que reconstruir el templo, pero no era prioridad. Y hoy en día no es prioridad. Hoy en día para muchos no es prioridad la presencia de Dios. Para muchos hoy en día a nivel mundial estamos, y esto es para mí, esto es para todos los que estamos aquí presentes. Y yo, a medida que iba escribiendo esto, me iban jalando las orejas. Me iba redarguyendo cada día más. Es para vosotros tiempo de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Según este verso, habían dos casas. La casa donde uno habita, donde uno vive, que estaba bien bonita, que estaba bien ordenada, pero la casa de Jehová estaba desierta. ¿Será que es malo tener nuestra casa bien ordenada? ¿Será eso, pastor? ¿Que es malo tener bien limpio y ordenado nuestras habitaciones? No, ese no era el tema. El tema es que no le estábamos dando prioridad al templo de Jehová. Y en otras ocasiones les he dicho que en el templo estaba la presencia de Dios, estaba la palabra de Dios. Y hoy en día sigue el mismo comportamiento. No tengo prioridad hacia las palabras, hacia las cosas de Dios. Estamos afanados en muchas cosas. Mire, estamos tan afanados que si el día tuviera 30 horas, trabajáramos 40, ¿cierto? Y si la semana tuviera 10 días, trabajáramos 12 días, ¿cierto? Full día. Nunca nos vamos a conformar. ¿Qué dice Proverbios capítulo 2? Y esto se está poniendo mejor, estamos comenzando apenas, estamos en la parte introductoria. Proverbios capítulo 2, verso 4 dice: si como a plata la buscares, ¿lo tienen allí? Si como a plata la buscares y las escudriñares como a tesoro. Mira, cuando alguien descubre un tesoro, un arqueólogo de esos que descubre un tesoro, eso lo estudian tanto. ¿Cómo buscamos nosotros la plata? A ver, muchachos, ¿cómo buscamos nosotros el dinero? ¿Cómo buscamos nosotros la plata? Ayúdenme allí.
trabajando. ¿Cómo buscamos la plata? Con ansia, con interés. Si hay que hacer guardia 30 horas, las hacemos. Si hay que ir, mire, al norte a buscar un cliente, allá lo vamos a buscar. ¿Cierto? Sí, como a plata la buscar. ¿Cómo buscamos el dinero, el billullo, como decimos nosotros? Los dólares, los pesos chilenos, con ansia. ¿Cómo? La lana, los cobres. El cochino dinero. Lo buscamos con ansias, con interés, con esfuerzo, con sudor. Lo buscamos, mira, si nos tenemos que levantar a las 3 de la mañana, lo levantamos, pero queremos plata. Sí, como a plata la buscara y la escudriñara como a tesoro, entonces entenderás el temor de Jehová. Entonces entenderás el temor de Jehová. Temor no es de miedo, es de obediencia, de reverencia, de darle la prioridad a quien merece la prioridad. Y recuerden, Dios honra a los que le honran, pero a los que me desprecian lo tomaré en poco. Sigue diciendo ese verso. Ojo con eso. Entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. El tema no era que acomodes bien tu casa o no la acomodes. El tema es la prioridad hacia la presencia de Dios. Así que seguimos en el verso 6 y 7 de Ageo capítulo 1. Sembráis mucho. ¿Qué implica sembrar mucho? ¿A qué le suena? ¿A qué le hace ruido sembrar mucho? Sembrar mucho implica trabajar bastante. ¿Cierto? Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Oh, aquí hay un problema. Bebéis y no quedáis satisfechos. O vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornar recibe su jornal, es decir, su pago, en saco roto. Imagínate que te paguen un saco roto. Se va al tiro de una vez. Se va de una vez. No ves nada. Tanto trabajar y no tengo nada. Trabajamos mucho, sembráis mucho, recogéis poco, coméis y no saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no calentáis. Y el que trabaja a jornal, recibe su jornal, su pago en saco roto. Y sigue diciendo en el verso 7, así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. El problema era la conducta del hombre. Y el problema sigue siendo el comportamiento del hombre, la prioridad hacia las cosas del eterno Dios. La insatisfacción. Ojo, porque muchas veces este comportamiento de muchos nos puede llevar a la depresión, ¿cierto, pastor? Y créanme que no es un síntoma bueno para una persona que nunca está satisfecho. De repente puede tener un celular o un teléfono, un carro o una casa, un departamento, y como ve al vecino que se compró un carro o un departamento o un teléfono, puede tener el teléfono nuevo, pero ya quiere eso mismo. Nunca está satisfecho y se endeuda y nunca está satisfecho con lo que tiene. Y es un síntoma que hay que ser tratado. Y es un síntoma que hay que detenerse, meditar maduramente para tomar acción. Las causas de las dificultades financieras del pueblo eran por las equivocadas prioridades que tenían. Y eso sigue siendo hoy en día. Nos equivocamos en las prioridades. Por eso hay que sentarse, ¿cuál es mi prioridad? Y una de las prioridades es la presencia de Dios. Y vamos a Deuteronomios capítulo 11.
rápidamente y nos vamos a empezar a dar cuenta del porqué de muchas cosas. Deuteronomio 11 dice, el verso 1, amarás pues a Jehová tu Dios y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos todos los días. Repito ese verso 1 de Deuteronomio 11. Amarás pues a Jehová tu Dios y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos todos los días. ¿Qué dijo el salmista? En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y recordemos que pecar también es errar al blanco. Verso 11. La tierra a la cual pasáis para tomarla es tierra de montes y vegas, es decir, huertos y granjas, que bebe las aguas de la lluvia del cielo. Tierra de la cual Jehová tu Dios cuida. Siempre están sobre ellos los ojos de Jehová tu Dios, desde el principio del año hasta el fin. Y ojo con el verso 13. Si obedecieres cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole de todo corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grana y tu aceite. Daré también la hierba en tu campo para tus ganados, y comerás y te saciarás. ¿Cuál era el problema en Ageo? Que no se saciaban. ¿Por qué no se saciaban? Porque no estaban recogiendo, porque no había lluvia. Mira, cuando Dios decide cerrar los cielos, hermanos, los cielos se cierran. Ni que los bombardeen con nada. Pueden haber destellos de aguas y de lluvia. Pero cuando Dios decide que los cielos se cierren sobre determinada tierra, hermano, ni que los bajen chiquito. Hermano, no se van a abrir los cielos. Hay una condición aquí en el verso 13 determinante: si obedecieres cuidadosamente a mis mandamientos. Guardad pues que vuestro corazón no se infactúe, es decir, no se enorgullezca, no se hinche de orgullo, y os apartéis y sirváis a dioses ajenos y os inclinéis a ellos. A veces nos estamos inclinando a otros dioses, y otro Dios puede ser un trabajo. Nuestra esperanza está colocada en eso. Y se enciende el furor de Jehová sobre vosotros y cierren los cielos por causa de la desobediencia, por causa del orgullo, por causa de mirar a otro lado. Se enciende el furor de Jehová sobre vosotros y cierren los cielos y no haya lluvia ni la tierra de su fruto, y perezcáis pronto de la buena tierra que os da Jehová. Vamos a seguir en Ageo capítulo 1, por favor. El verso 8, y dice: subid al monte y traed madera y reedificad la casa. ¿Cuál casa había que reedificar? La de Jehová, la que estaba abandonada. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado. Traed madera, subid al monte. ¿Qué implica subir? ¿Qué implica subir? Eso es una acción donde está involucrada mi voluntad, mi esfuerzo. ¿Qué implica subir? Primeramente, sentarme, a analizar en dónde estoy fallando y llegar a la conclusión que necesito inmediatamente de Dios, que necesito inmediatamente de su presencia. Eso es subir. ¿Se acuerdan que les dije la vez pasada subir a Jerusalén, donde estaba el templo, donde estaba la palabra? Eso implica subir. Subir al monte, traer madera, y la madera se saca del árbol. Vamos a Proverbios capítulo 3, verso 18, rapidito. Proverbios 3, 18 dice: ella es árbol de vida a los que de ella echan mano,
y bienaventurados son las que la retienen. Ella es árbol de vida. Se está refiriendo, el verso 1 lo dice, se está refiriendo a la instrucción del Padre. Hijo mío, no te olvides de mi ley, porque la largura de día y años de paz te aumentarán. Ese es el árbol de vida, la palabra de Dios. Largura de día te aumentará y paz a tu alma vendrá. ¿Cómo se construye el templo? Subiendo, cortando madera, reedificando mi santo templo, donde mora el Espíritu de Dios. ¿Dónde murió Cristo? ¿Dónde murió Jesús? En un madero. Conociendo esa verdad, iglesia, escúchame bien, conociendo la verdad que yo fui crucificado con Cristo y que fui resucitado juntamente con Él y que estoy sentado con Él, conociendo esa verdad, las puertas del infierno no van a prevalecer sobre nosotros. ¿Y qué son las puertas del infierno? Toda crisis que se pueda levantar, depresión, crisis social, crisis de salud, no van a prevalecer sobre usted, porque usted está fundamentado sobre la roca. ¿Y la roca quién es? La palabra de Dios, Cristo. Esa es una verdad. Y así construyo el templo en la madera, con madera. Pondré mi voluntad en ella, dice Jehová. Pondré mi voluntad en el templo. Y usted es templo. Recuerden que no hay templo hoy en día. El templo somos usted y yo. Romanos capítulo 12, verso 1 y 2 dice: así que, hermanos, ruego por las misericordias de Dios que os presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, no os amoldéis a este sistema, sino transformados. Y transformar es cambiar. Y el cambio es producto de sentarme, analizar y empezar a cambiar conducta de nuestras vidas. Sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios siempre va a ser buena y agradable para nuestras vidas. Pero eso lo vamos a comprobar cuando nosotros construyamos, empecemos a reedificar con la palabra el templo. Tengamos intimidad, en pocas palabras. Sigamos en Ageo capítulo 1, el verso 9. Ya vamos por el 9. Buscáis mucho y allá hay pocos. Y encerráis en casa y yo lo dispersaré con un soplo. ¿Por qué dice Jehová de los ejércitos? Por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Cada uno corre a su propia casa. Este término correr es ocuparse. Cada uno se ocupa de sus propios intereses y no está pendiente qué le puede estar ocurriendo a mi prójimo. Le dije al principio que este era un mes de meditación. El problema del hombre no es un problema con Dios. Muchas veces el problema del hombre, donde se hace fuerte, es con el prójimo. Por eso es que en este mes, en el mes de la meditación, y eso lo tenemos que hacer todos los meses, todos los días tenemos que meditar. Por eso Jesús decía: hey, si usted tiene algo contra su hermano, ¿se acuerdan? Dejen la ofrenda allí. Dejen la ofrenda y van donde está su hermano y arreglen el problemita. Porque a veces el problema, la cuestión de con mi hermano, a veces con mi prójimo, se hace difícil. Y no queremos muchas veces dar ese abrazo a torcer. Verso 10, y con esto finalizamos. Por eso se detuvo los cielos sobre vosotros, la lluvia y la tierra detuvo su fruto.
¿Por qué se detuvieron los cielos? ¿Por qué se cerraron los cielos? ¿Por qué no hubo lluvia? ¿Por qué la tierra no empezó a dar frutos? No fue culpa del gobierno. No es culpa del gobierno. No es culpa del diablo. Es una cadena de consecuencias. Es una cadena de consecuencias producto de tener el templo desolado, tener el templo descuidado, tener la presencia de Dios no como una prioridad en mi vida. Por eso se detuvo los cielos sobre vosotros, la lluvia, y la tierra detuvo su fruto. Y llamé la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres, sobre la bestia, y sobre todo trabajo de mano. ¿Se dan cuenta, iglesia? ¿Se dan cuenta, mis amados hermanos? Consecuencia, producto de qué? De desobediencia. ¿Producto de qué? De que el templo estaba descuidado. Y el pastor ha enseñado que no es este el lugar. No son las cuatro paredes. El verdadero templo es donde mora el Espíritu de Dios, que es en nuestras vidas. Y les repito, esto es consecuencia de: por cuanto mi casa está desierta, meditad bien sobre vuestros caminos. El verso 12, 13 y 14 dice: y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel. ¿Cómo viene la fe? Por el oír. ¿Y qué dijimos que era la fe? ¿O qué dice la Biblia que es la fe? Obediencia, fidelidad a la palabra. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadá, sumo sacerdote, y todo el pueblo oyeron la voz de ¿quién? De Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová. Y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces despertó Jehová el espíritu de ¿quién? De Zorobabel y de Josué, y el espíritu del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová. Qué tremendo. Despertó el espíritu, la palabra despertó el espíritu del gobernante, del sacerdote, y como fueron despertando su espíritu, eso fue motivo también para que el pueblo se despertara. ¿Y qué pasó? Empezaron otra vez la reconstrucción del templo. Oyeron, temieron y accionaron. Eso es lo que hace la palabra. La fe viene por el oír. ¿Y el oír qué cosa? La palabra del Eterno, la palabra de Dios. Y cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, entonces vamos a conocer el temor de Dios. Y cuando empezamos a temerle a Dios, vamos a empezar a accionar y vamos a empezar a trabajar. Amén. Dios me los bendiga, iglesia. Allí donde usted está, cierre sus ojitos, ¿sí? Vamos a orar por usted, vamos a orar por su necesidad. Si hay alguna petición, allí colócala. Dios, te damos muchas gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra no vuelve a ti vacía. Y estoy seguro, Dios, que esta palabra va a llegar, ha llegado a buena tierra. Y en su momento va a dar su fruto, Dios. Señor, te damos gracias porque tu palabra va a llegar en el momento, ha llegado en el momento oportuno. Recordándolo, Dios, que debemos de meditar, que tú eres nuestra prioridad. Señor, te pedimos por los hermanos, las familias que nos están viendo en estos momentos, Dios. Mira sus necesidades. Tú conoces sus peticiones. Señor, muchas gracias. Si hay alguien que está enfermo, Dios, enviamos la palabra de sanidad. Oh Dios, tú eres el médico por excelencia. Tú eres el médico por excelencia. Para ti no hay nada imposible. El médico pudo decir algo, pero tú tienes la última palabra. Espíritu Santo, consuela a las personas que puedan estar pasando por momentos difíciles. Espíritu Santo, te damos la gloria. Tuya es la gloria, tuya es el honor.
Oh Dios, que tu palabra nos redarguya en cada momento cuando nuestra conducta no sea la apropiada para ti. Queremos honrarte, oh Dios, con nuestra conducta. Oh Dios, queremos agradarte en todo tiempo. Te damos gracias, Espíritu Santo. Te damos toda la gloria.